Empieza Pablo. 3, 2, 1. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de este documento que se hace en el marco de una clase de la materia de Estudios Sociales de la Economía, las licenciaturas de Sociología y Antropología de la Universidad Nacional de San Martín. Como profesores, tanto a Lucas Iramain como a mí, nos parecía relevante e importante destinar una parte del curso para que se presente este documento y discutirlo y que los estudiantes puedan intercambiar con los autores. Nosotros justamente hemos venido trabajando en las últimas unidades, las transformaciones más recientes en la economía internacional, la internacionalización de los procesos productivos, la conformación de holdings internacionales. Así que, por lo tanto, esta presentación, además de relevante en términos sociales, es muy pertinente en términos de la vinculación con los temas que se están viendo en el curso. Es un gustazo para nosotros que formen parte de las actividades del cuatrimestre. Y dicho esto, bueno, le cedo la palabra a los organizadores y los autores. Gracias y bienvenidos nuevamente. Bueno, buenas tardes también a todos, todas, todes. Muchas gracias a los compañeros de la cátedra por recibirnos y a los y las estudiantes también. Yo soy Julia Eliosov, soy trabajadora de la Fundación Friedrich Ebert, que está acompañando esta investigación. Y bueno, hoy justamente nos encontramos para presentar el informe Gasoducto al Paraíso, la estructura offshore del Grupo Techin en Uruguay, que es producto de una investigación que hicieron Alejandro Gajero y Gustavo García Zanotti, que luego los voy a presentar. Yo simplemente quiero mencionar algunos puntos para pensar esta discusión más en términos, o sea, el informe que van a presentarnos hoy Alejandro y Gustavo, más en términos de la discusión de la justicia social y la justicia fiscal específicamente, o qué puntos, digamos, más para la discusión política podemos tener a través de este informe, o qué cosas, si bien tal vez el desarrollo sea más técnico de la presentación, pensar como algunos disparadores en ese sentido que mencionaba. En primer lugar, este informe nos permite dimensionar lo que son las estructuras offshore a partir del caso de Techin, pero tener en cuenta que, y seguramente esto lo habrán visto en la materia, que el caso de Techin, que es el que vamos a revisar hoy, no es un caso aislado, no es una excepción, sino que es la forma de accionar que tiene el capital transnacional, y que a partir de este caso, digamos, vamos a poder pensar y estudiar un montón de otros. También lo que vamos a poder ver hoy, y en particular para nuestro país, para Argentina, o para el país donde vivimos, que es Argentina, todas las discusiones que se puedan desprender en torno al rol que tienen las cáscaras y las estructuras offshore de las empresas argentinas radicadas en otros países. Y bueno, hoy vamos a estar viendo lo que ocurre en Uruguay en particular, en relación a la fuga de capitales, ¿no? Y las discusiones que podamos dar ahí a partir del rol del Estado en esas discusiones y las políticas públicas que se puedan desprender desde ahí. Después, justamente cuando veníamos para acá, hablábamos con Gustavo de lo que significa también este informe para pensarlo en una discusión, en la discusión de los y las trabajadoras y trabajadores, porque es un informe que encarna la discusión respecto a la distribución del ingreso. Y ahí me parece que también es una herramienta incluso para los sindicatos para discutir. Por supuesto, a partir de este informe podemos hablar de evasión y elusión fiscal y las consecuencias que tiene la evasión y la elusión fiscal en el financiamiento de los estados, y cómo todo de estos montos de dinero que van a parar a esas cuevas fiscales o esas guaridas fiscales significan menos financiamiento para políticas públicas, menos políticas públicas o de peor calidad,
y ahí también tenemos un montón de discusiones para dar. El informe del Estado de la Justicia Fiscal de 2021 de Tax Justice Network, que cuantifica y compara algunas de estas cuestiones con algunos elementos más materiales para que podamos dimensionar de qué hablamos cuando hablamos del dinero en guaridas fiscales, decía para el informe del 2021 que lo que se pierde en las guaridas fiscales, con lo que se perdió en las guaridas fiscales en ese año se podría haber vacunado 3 veces a toda la población del mundo. Un número nomás para discutir, para pensar y para dimensionar de qué estamos hablando. Y luego, por último, me parece importante, también como disparador a partir de estas discusiones, que todas estas discusiones tenemos que pensarlas en términos internacionalistas. Tenemos que pensar estas discusiones, obviamente hoy estamos acá y las pensamos desde acá, pero la discusión, el análisis, las respuestas, tenemos que pensarlas en términos internacionalistas y las resistencias, porque el capital transnacional eso lo tiene muy ajustado y como vamos a ver ahora funciona muy bien. Entonces las regulaciones, las limitaciones, las sanciones, no sé, todas las estrategias que podamos darnos para pensar lo que ocurre con estas estructuras tienen que ser también desde una perspectiva internacional, y bueno, hay un montón de desarrollo sobre esto, no estoy diciendo ninguna novedad, no sé, la gente de ICRIC, de Tax Justice Network, los principios de derechos humanos para la política fiscal, todas estas organizaciones y espacios están pensando y están discutiendo estas cuestiones que implican esto, mayor coordinación y seguir pensando más. Y por último, voy a agradecer a mucha gente, porque si bien ahora estamos en el marco de una clase y pues una presentación y es algo muy sencillo, hay como mucho trabajo detrás y quiero nombrar a algunas personas. Bueno, por supuesto a Alejandro y a Gustavo por sumarse y confiar también en la FES para hacer esto. A Svenia Blanque, que es la representante de la Fundación Ebert en Argentina y que es la que aprueba que nos metamos también con estos temas y con todas las consecuencias que trae discutir con los poderosos. A la USAM y a Lidaes, por supuesto, y a Pablo también por darnos el espacio, invitarnos a participar acá. A mis colegas de la Fundación Ebert en Uruguay, que son quienes nos ayudan, hablando de internacionalismo, a quienes nos ayudaron a poder dar con los balances y todos los insumos necesarios para este trabajo, y ahí, bueno, Viviana Barreto, a Patricia González, a Martina, a Silvia, a todos ellos. Y a la gente que trabaja en comunicación, que todavía no lo vieron eso, pero prontamente vamos a estar difundiendo algunas piezas de comunicación, unos videitos para tratar de aterrizar todos estos temas, y ahí está trabajando la gente del diario Pausa, y bueno, mis compañeras también de la FES, de Eugenia, Mariela. Así que bueno, sin más, yo voy a presentar al panel, y ya me callo y no hablo más. Entonces hoy van a estar aquí, bueno, por supuesto, los autores de este informe, que son Alejandro Gallero, que es doctor en Ciencias Sociales, que bueno, es docente también investigador de esta hermosa universidad, y Gustavo García Zanotti, que es doctor en Desarrollo Económico, es becario postdoctoral y es docente e investigador en la Universidad Nacional de Rosario, y hoy vino desde Rosario para estar acá con nosotros. Pablo Neminia también va a ser parte del panel, que bueno, es su profesor, y bien lo conocen, investigador del CONICET, y también a Lucas Iramain, que también es docente de la cátedra que estamos invadiendo y nos invitó a participar hoy. Y por último está allí online Natalia Pérez Barreda, que está en Rosario. Natalia es economista también de la Universidad Nacional de Rosario, y es parte del MATE, que es el Mirador de Actualidad de la Economía y el Trabajo, que hacen unos muy buenos informes de coyuntura, y pueden, si les interesan estos temas, seguirlos también en redes sociales. Así que ahora le doy la palabra a Alejandro y a Gustavo. Bueno, gracias por estar acá. Y no voy a repetir los agradecimientos que ya se dijeron, pero sí reforzar a la Fundación Ebert, que nos ayudó, a todas las personas que estuvieron aquí hoy involucradas en la transmisión, que es compleja.
y también reforzar el agradecimiento a la UNSAM y a los compañeros Pablo y Lucas. Bueno, yo les voy a hablar especialmente a ustedes, que son estudiantes que tienen algún conocimiento sobre estos temas, pero seguramente si leen el informe van a quedar un poco apabullados por los números, las cifras, los conceptos. El tema que vamos a hablar hoy es un tema muy importante a nuestro entender para Argentina, pero que se está discutiendo en el mundo como un gran problema. Y es el abuso fiscal de las grandes empresas multinacionales, las grandes corporaciones, y el rol que juegan las guaridas fiscales, lo que se conocen como paraísos fiscales. Esto es un tema que está en discusión hoy en los organismos internacionales más importantes. Pero a nuestro entender, tiene poca presencia en las discusiones públicas de Argentina y de otros países que están muy afectados por estas prácticas, y digamos que estas prácticas son una gran traba para para avanzar en un proceso de desarrollo, con justicia social, reducir la equidad, etc. Bueno, en parte, esto está subdiscutido porque es bastante complejo. Es decir, involucra un montón de actores, un montón de operaciones que nosotros tratamos de analizar en el trabajo, que francamente son complejas, pero creemos que una de las cuestiones que intentamos hacer con este laburo es poder simplificarlas lo más que se pueda para poder discutirlas, porque en esencia son cuestiones relativamente fáciles de entender si uno lo trata de explicar. Bueno, y me gustaría comenzar con una anécdota, que un poco me parece puede permitir entender por qué esto es importante. Hace unos días, cuando nosotros estábamos preparando esta presentación, un conocido nos mandó un mensaje. Este conocido es un empresario pyme. Nos mandó un mensaje que, bueno, nos pareció curioso con Gustavo. Él nos dijo que hace un tiempo había estado en Uruguay para visitar un cliente, si no me equivoco, en un edificio de oficinas, y que por un error en el ascensor, él paró en un piso que no era el que él tenía que bajar, se abrió la puerta y vio un cartel no muy grande del Grupo Techin. Y nos dijo, y yo me quedé pensando, ¿qué hace Techin acá? Bueno, un poco lo que tratamos de hacer el informe es explicar qué hace Techin en Uruguay. ¿Y por qué eso es curioso, vale la pena explicarlo? Porque Techin no produce prácticamente nada en Uruguay. ¿Está bien? Es una empresa, un grupo multinacional que es un líder en la producción siderúrgica y en determinados segmentos lidera, o sea, es la principal empresa. Por ejemplo, en la producción de tubos sin costura para la industria petrolera. Pero no produce prácticamente nada de eso en Uruguay. Sin embargo, lo que nosotros pudimos ver con Gustavo en el trabajo es que tiene montada una estructura empresaria bastante compleja que sirve para algo. Bueno, ahí está el eje del problema. ¿Para qué sirven esas empresas si no es para producir? Si no cumplen ningún rol en la producción de un bien o servicio, ¿para qué existen? Y eso tiene que ver con el rol de las guaridas fiscales en el capitalismo actual. Justamente sirven no para producir el excedente, sino para valorizarlo, para pagar la menor cantidad de impuestos posibles, para escapar de regulaciones. Y ese escape se da a veces mediante mecanismos legales pero muy discutibles, y que generan un perjuicio para el conjunto de la sociedad, y en otros casos directamente ilegales. Eso es lo que está discutiendo hoy en el mundo con respecto a este tema, y sobre lo cual hay propuestas que están en vías de implementación. ¿Qué hacemos con las guaridas fiscales? ¿Qué hacemos con el abuso fiscal? ¿Qué hacemos con estos grandes grupos multinacionales que tienen formas de simular ciertas operaciones,
para pagar menos impuestos, para estar menos regulados. Bien. Y nosotros lo vemos a través de un caso, como dijo Maju, que es el Grupo Techin, que es un gran grupo económico que tiene sede en Argentina, pero que se ha internacionalizado productivamente durante las últimas décadas y que, como dije, hoy tiene fábricas muy importantes en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Europa. Si podemos pasar a la siguiente. Y en este, no, la anterior. Y en este caso, el gancho que a nosotros nos sirvió para discutir estos temas es la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que es una gran obra de infraestructura que está realizando la Argentina hoy, que como ustedes habrán leído en los diarios, puede ser el principio de la solución de muchos problemas energéticos, de provisión de divisas para el país, que probablemente nos ayude a ir saliendo de la escasez de dólares que tenemos hoy. Es una gran obra de infraestructura en la cual el Grupo Techin tiene participación en cada uno de los eslabones de esa obra. Y fíjense que este gráfico un poco trata de mostrar eso. El Grupo Techin está diversificado en distintas áreas de negocios que están involucradas en la directa o indirectamente en la construcción de este gasoducto. Por ejemplo, el Grupo Techin produce gas en Vaca Muerta, que es de donde va a salir estos tubos. Tiene una empresa que se llama Tecpetrol y produce hidrocarburos. Esos hidrocarburos que van a ser transportados por este gasoducto. Por otro lado, el grupo tiene una empresa constructora muy importante, y esta es una de las grandes ramas que tiene, que es la construcción, que se llama Techin Compañía Técnica Internacional, que es la empresa que ganó la licitación de la construcción del gasoducto. Pero no nos quedamos ahí, porque yo les había dicho que Techin es un gran productor de tubos. Bueno, también ganó la licitación de los tubos que se van a usar para conectar Vaca Muerta con los grandes centros de consumo. Y también va a producir la chapa con la que se van a fabricar esos tubos. ¿Está bien? Toda la cadena. Acá no lo incluimos, pero Techin también tiene participación en una empresa que se llama Transportadora Gas del Norte, que en algún momento va a transportar gas que salga de Vaca Muerta. Esto habla de un grupo muy importante que en Argentina tiene mucha tradición. El trabajo no se enfocó en eso, sino en analizar justamente toda la ingeniería financiera que hay atrás de ese grupo. Es decir, no lo productivo, no la fabricación de los tubos, no la construcción, sino una serie de empresas que están atrás de esas empresas productivas, que buena parte está radicada en Uruguay. Esas empresas se les suele denominar empresas cáscara. En el caso, bueno, este gráfico muestra bien la cantidad de empresas cáscaras que están vinculadas a cada una de estas firmas. En algunos casos las empresas cáscaras son propietarias de una parte o todas estas firmas. En otros casos las empresas cáscaras sirven para realizar intercambios con estas empresas. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Si no producen nada. Bueno, ahora lo vamos a ver. Si podemos pasar. Y acá me gustaría decir algo de la estructura que tiene el Grupo Techin. Un grupo económico, ustedes lo habrán visto, es un conjunto de empresas que es propiedad de las mismas personas o las mismas empresas. ¿Está bien? El Grupo Techin es controlado a nivel global, en definitiva por una familia, que es la familia Roca. A lo largo de las últimas décadas, el grupo no solo se internacionalizó productivamente. ¿Qué quiere decir? No solo compró empresas productoras de acero en otros países, sino que también se internacionalizó financieramente. Y acá es donde empieza nuestra historia. ¿Qué hizo? Básicamente creó empresas en paraísos fiscales, mal llamado paraísos fiscales, nosotros le decimos guaridas fiscales, y transfirió buena parte de sus empresas productoras a esas empresas cáscaras en guaridas fiscales. Fíjense que, ahí muestra el gráfico, Techin Holding, que es una firma muy importante en el grupo, tiene sede en Luxemburgo. ¿Por qué Luxemburgo?
Porque Luxemburgo es una guarida fiscal que tiene un régimen especial para atraer empresas holding, es decir, empresas que a lo único que se dedican es administrar participaciones en otras empresas. ¿Está bien? En el caso de Techin, si uno hace toda la seguidilla de empresas, esto sube y sube y sube. ¿Y quién es el propietario formal del grupo? Bueno, una fundación, San Faustín, que está alojada en un distrito holandés. Es decir, se generó una estructura offshore. Y cada rama de las empresas productivas está bajo el control de una firma cáscara en una guarida fiscal. Nosotros identificamos ahí las principales ramas del grupo. Tenaris produce tubos sin costura para la industria petrolera, y la empresa cáscara que controla todo es Tenarix en Luxemburgo. Ternium, que produce en chapa, aceros planos, el holding también está en Luxemburgo. Tecpetrol, que es la empresa petrolera, tiene una empresa en Uruguay. Y después, Techin Investment está vinculada con la constructora, tiene sede en Panamá. Es decir, hay una estructura de firmas offshore, de empresas cáscaras. Parte de esa estructura está en Uruguay, y esa es la historia que nosotros contamos en el informe. Uruguay es un distrito que está catalogado en una lista gris por la Unión Europea como guarida fiscal. ¿Por qué? En parte por un régimen impositivo muy favorable para las empresas. Si podemos pasarlo. Entonces, cuando vemos las empresas cáscaras de Techin, son muy importantes en la estructura. Y la pregunta ahí es, ¿por qué tener empresas cáscara? Bueno, porque facilita justamente prácticas de abuso fiscal. ¿En qué consiste eso? Básicamente en producir en unos países, pero en reportar ganancias en otros que tienen bajo o nula tasa impositiva. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, justamente ahí entran las empresas cáscaras. Hay mecanismos a través de los cuales se transfiere riqueza desde las empresas productivas hacia las guaridas fiscales. Por ejemplo, a través de simular intercambio comercial. Entonces, yo fundo una empresa comercial en una guarida fiscal y la transformo en la comercializadora de mi producción, por ejemplo, en Argentina. Y eso habilita, fíjense, una empresa del grupo le vende a otra empresa del grupo. Bueno, eso habilita la posibilidad de fijar precio de esa transacción de tal forma que las ganancias quedan en la empresa de la guarida fiscal. Eso se llama manipulación de los precios de transferencia. Como yo me vendo a mí mismo, la empresa que está en los países con tributación normal vende muy barato, por ejemplo, y la que está en la guarida fiscal compra caro. Como consecuencia, la que está en la guarida fiscal gana mucho dinero y la que está en Argentina gana poco. Pero la guarida no tributa. Ahí está la ganancia. ¿Se entiende? Pueden interrumpirme. Bueno, como esto es algo ficticio en muchos casos, estas empresas cáscara no tienen empleados, no tienen máquinas. Muchas veces son solo una oficina. O incluso en Panamá son códigos postales. Pueden funcionar 50, 100 empresas en una misma oficina. ¿Por qué? Porque en muchos casos son solo maniobras contables las que se hacen. Esas operaciones no tienen ningún sentido productivo. Están hechos solo a razón de eludir normas. ¿Lo podemos pasar? Bien, y yo insistí en poner esta foto porque me pareció simpático y retoma la historia con la cual empecé. El edificio de la derecha es el que yo les comentaba al inicio, el de la historia del empresario que se bajó en el piso equivocado. Bueno,
es un edificio, como verán, de oficinas, nada de lujo de Montevideo. En el 7º piso de esa oficina, bueno, en todo el edificio Techin tiene 6 empresas, pero en el 7º piso tiene 4 empresas. De esas 4 empresas, 2 son propietarias de las otras 2. ¿Está bien? Esos son estas mamushkas contables financieras que aparecen en los procesos de elusión impositiva. El edificio de la izquierda, que verán es un poco más moderno, es un edificio que forma parte de un complejo que se llama World Trade Center de Montevideo, donde hay un montón de empresas argentinas y de otros países que tienen empresas cáscara ahí. Solo en el 2º piso, Techin tiene firmas que facturan miles de millones de dólares y que tienen ganancias por cientos de millones de dólares, con 5, 6, 7, 8 empleados. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, ¿qué hacen las empresas cáscaras? Se dedican a actividades de intermediación. Ustedes habrán escuchado la expresión triangulación de exportaciones. Es esto. En lugar de tener una empresa que exporta directamente, le vende su producción a otra en una guarida fiscal, y esa empresa en la guarida fiscal se la vende en los papeles al comprador final. Pero las mercaderías, los productos, nunca pasan por ahí en la realidad. Es una ficción. El barco no va con tubos a Montevideo y de ahí se va a otro lugar. El barco va directo de Argentina a los países de destino. Por eso hablamos de transacciones simuladas, ¿no? Por otro lado, habíamos dicho, parte de estas empresas son holdings, es decir, se dedican solo a tener participaciones accionarias. Y el tercer punto, que en el trabajo está bastante explicado, es que las empresas del mismo grupo se prestan dinero entre sí. Y acá de nuevo la pregunta es, ¿a qué tasa de interés? Si se están prestando a sí mismos. ¿Y se prestan realmente o son préstamos simulados para, por ejemplo, esconder transferencias de dinero de acá a una guarida fiscal? Bueno, controlar que todas estas operaciones sean legítimas, sean legales, es un gran trabajo para los estados. No solo para nosotros, sino para los países ricos. Y esto obviamente en los países que tienen menos recursos, menos capacidades técnicas estatales, es una tarea sumamente dificultosa. Por eso yo les contaba que en el mundo se están estudiando salidas para que no se tenga que hacer ese trabajo, para que se pague un mínimo de impuesto más allá de donde se produzca ese excedente. Bien, voy a dejar acá y vamos a ver un poco los números que logramos sacar con el trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos con Gustavo? Básicamente, analizar balances. No suena muy seductor, pero es un trabajo que justamente permite ver cosas que a simple vista no se ven. Y acá yo cierro con esto, nada más, que me parece significativo. Uruguay es considerado una guarida fiscal. Sin embargo, publica los balances de las empresas cáscara. Eso a nosotros nos facilitó, con la ayuda de la Fundación, comprar esos balances y analizarlos en detalle y ver, por ejemplo, bueno, cuánto comercian entre sí, cuánta plata mueven, cuánta plata tienen guardada en esas empresas cáscaras. Argentina, que no es una guarida fiscal, nosotros tenemos serias dificultades para acceder a los balances de las empresas. Es algo que creo deberíamos avanzar, no solo para los investigadores, sino para la sociedad civil, para que la sociedad civil pueda también fiscalizar estos temas que, como dije antes, son complejos. Bueno, muchísimas gracias. Hago extensivos los agradecimientos a Pablo, a Lucas, a la UNSAM, a la FES. Bueno, acá vamos a hacer un recorte de algunos datos y como bien dijo Alejandro,
cómo vienen funcionando el capitalismo financiero en las últimas décadas, es de esta forma. Y un poco justamente leer los balances contables de esta empresa dan cuenta de eso, de cómo funciona el capitalismo, es decir, de una forma para que nosotros y nosotras podamos entender de cómo funciona el capitalismo hoy en día, es decir, a través de un libro contable, parece mentira, y ahí nos encontramos con muchísimos números y muchísimas prácticas empresarias que en términos históricos son contemporáneas, es decir, no existían antes. Las empresas no se comportaban de esta forma, es algo novedoso en el capitalismo mundial, no solo en Argentina, no solo en Uruguay pasa esto, sino el capitalismo mundial trasciende hacia lo financiero, es decir, si bien son empresas productivas, la importancia de lo financiero dentro de estas multinacionales se canaliza de esta forma, como la vamos a ver, como ya lo vino explicando Alejandro. Y las estructuras jurídicas, es decir, las empresas cáscaras, y, repito, son empresas cáscaras y se las llaman así porque están vacías por dentro, no tienen nada, no tienen ningún proceso productivo, y se dedican a la planificación fiscal, es decir, a pagar los menos impuestos posibles, y a la fuga de capitales para que esos capitales sean valorizados financieramente, es decir, que después se los invierta en activos financieros, con esos activos también se pueden comprar otras empresas, en este caso el grupo Techin se dedicó a expandirse de esa forma, a comprar empresas ya existentes, es decir, no fundó nuevas empresas muchas veces. Fue justamente uno de los privilegiados del proceso de privatización en los 90 del grupo Techin, y compró empresas, de nuevo, ya existentes del Estado, y el vínculo con el Estado fue algo fundamental en la expansión del grupo Techin. Eso fue en los 90, ahora bien, en los 90 y los 2000, la internacionalización financiera de todas las empresas, no solo del grupo Techin, pasó por las guaridas fiscales, es decir, anclarse financieramente para que la riqueza y las ganancias que son producidas en dominios territoriales, es decir, por empresas productivas del grupo, sean trasladadas a estas guaridas fiscales, o mejor dicho, a las empresas cáscaras radicadas en guaridas fiscales. Ahora bien, veamos algunos datos. Nosotros tuvimos acceso a 14 empresas del grupo Techin, de las 4 ramas que tiene el grupo Techin, que son la siderúrgica, que son 2 ramas de siderúrgica, la de aceros planos y la de tubos, la constructora, la que entra dentro de las licitaciones de obras de infraestructura, y la petrolera. Esas son 4 ramas. Dentro de esas 4 ramas de negocios que tiene el grupo Techin, tiene 14 empresas radicadas en Uruguay, ¿no? Bien, ¿cuánto facturan estas empresas? Estas empresas cáscaras facturan 4.400 millones de dólares. Son, para que se den una idea, algo así como el 13% del PBI uruguayo. Y acá insisto con algo que dijo Alejandro, no es que estas empresas tengan este nivel de actividad, es decir, que no es que producen 7.400 millones de dólares, es decir, simulan que lo hacen a través del comercio intrafirma, es decir, hay algunas empresas cáscaras que compran mercancías a empresas, por ejemplo en Argentina, que son productoras, empresas de producciones de bienes, se lo compran un bien que vale, por ejemplo, en el mercado 100, se lo compran a 80, y luego estas empresas cáscara, como lo compraron barato, luego lo venden al respectivo precio de mercado, y de ahí hacen la diferencia, es decir, compran barato y luego lo venden al precio que corresponde. Esa diferencia es la ganancia que va a quedar justamente en Uruguay. Ahora bien, las compras son por estos montos, son 7.000 millones de dólares, después lo venden un poquito más caro, y ahí hacen justamente la ganancia, ¿no? Insisto en esto que dijo Alejandro, no es que las mercancías pasen por puertos uruguayos, sino que van a destino final. Pero bueno, y acá viene lo grotesco de esto, ¿no? Porque son 7.400 millones de dólares que representan
o son equivalentes, mejor dicho, al 13% de un país, que es mucho, el 13% de un país es demasiado. Prácticamente estas cáscaras, la importancia que tienen es que toda la producción a nivel mundial, porque de nuevo, Techin es una multinacional que está internacionalizada, tiene plantas en todo el mundo, esas plantas venden su producción a otros países. Las cáscaras son las grandes compradoras, es decir, estas cáscaras en los papeles, no en el destino final, son las compradoras de toda esa producción a nivel mundial. Para que se den una idea, el 33% de lo que facturan estas cáscaras son lo que producen efectivamente la siderurgia. Es decir, prácticamente toda la producción que tiene como destino el comercio exterior del grupo Techin pasan por estas cáscaras. Si podemos seguir a la siguiente. Ahora bien, ¿cuánto ganan? O mejor, la anterior es. ¿Cuánto ganan estas cáscaras? A ver, ¿cuál es la naturaleza de la ganancia? La naturaleza de la ganancia puede venir por un montón de lados. Uno de los puntos tiene que ver con esta actividad de intermediación, es decir, compran barato y lo venden al respectivo precio, ahí hacen un diferencial. Ese es un punto, es decir, ahí hay una ganancia. También la ganancia de estas cáscaras viene por cuestiones financieras, es decir, dan préstamos intrafirma o dan préstamos a otras empresas, y eso justamente les pagan una tasa de interés, que eso es una ganancia también. O pueden ganar con comprar y vender empresas, eso también, como son holding, también realizan ganancias patrimoniales que quedan justamente en estas guaridas fiscales. Ahora bien, por la actividad de intermediación, que es esto de comprar mercadería barata y venderla al respectivo precio de mercado, ganaron 472 millones en el 2021. Y para que se den una idea, esto quiere decir que no es ganancia generada en Uruguay, son ganancias trasladadas a Uruguay, que esa es la diferencia, ¿no? Porque la ganancia de la cáscara uruguaya, de la empresa uruguaya, es la contraparte de la pérdida que tuvieron las empresas productivas, ¿no? ¿Se entiende esto? Porque justamente compraron barato mejor dicho, las empresas productivas vendieron barato, entonces le genera a las empresas productivas, no sé, radicadas en Argentina, por ejemplo, le genera una pérdida vender barato. En cambio, a la empresa uruguaya, comprar barato le va a significar una ganancia. Para que se den una idea de este traslado de ganancias, en el caso del grupo Tenaris, el 20% de la ganancia de todo el grupo en todo el mundo están concentrados por estas cáscaras en Uruguay. Es explicada por un puñadito de cáscaras, empresas uruguayas del grupo de Tenaris, ¿no? Que es una de las ramas del grupo Techin. Es decir, de ahí viene la importancia, es decir, una buena torta de la ganancia que tiene el grupo Techin está explicada en estas transferencias de ganancia desde las empresas productivas hacia las empresas cáscaras en Uruguay, ¿no? A través, en este caso, de lo que Alejandro denominó como desvío de precio de transferencia. Bien, rápido, son muy poquitas las filminas. Otro dato muy interesante que vimos es que acá en Argentina el impuesto a las ganancias es del 35%, es decir, un empresario común y corriente en Argentina, ¿cuánto paga de impuesto a las ganancias? El 35% de su ganancia. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto paga de ganancia una cáscara uruguaya? Y ahí uno se sorprende bastante, pagan el 0,75%, 0,75%, es decir, hay una diferencia entre el 0,75% y el 35% muy grande, es decir, por eso se radican justamente en Uruguay, y esa es la razón de ser, de la planificación fiscal de estas empresas. Pagaron el 0,3% de su facturación en impuestos, es muy poco básicamente, no pagan impuestos, directamente no pagan impuestos estas cáscaras. Y por último, el último dato un poco para que vean en términos de qué activos pasivos mueven estas cáscaras, había una cáscara en particular que se llama Tenaris Financial Services, que tiene en dinero constante y sonante, concentra todo, funciona como un banco, para que se imaginen, funciona como un banco, es decir,
todas las empresas del grupo Techin depositan su saldo, su efectivo en esta cáscara, en Uruguay, todas, de todo el planeta. Sean productivas o no, las empresas del grupo Techin las depositan en esta cáscara que se llama así, Tenaris Financial Services, y tenía depósitos por 3.200 millones de dólares. De ahí justamente viene mucha de esta liquidez y muchos de estos negocios financieros, ¿no? Que hacen justamente que después que esos depósitos sean utilizados para préstamo intrafirma, por ejemplo. Como bien decía Alejandro, muchos de esos préstamos intrafirmas pueden ser simulados, es decir, que no existen en efectivo. Es decir, ¿qué vendría a ser un préstamo simulado? Es decir, una cáscara en Uruguay simula que le da un préstamo a una empresa productiva en Argentina, por ejemplo. Es decir, y ese capital dinerario no entra en ningún momento en Argentina. Eso es una simulación. Pero como esa transacción generó derechos y obligaciones entre las partes, entre partes relacionadas del mismo grupo, el préstamo se tiene que pagar. Es decir, la empresa argentina le va a tener que pagar en su momento el capital y el interés, por más que ese capital dinerario no haya ingresado a la Argentina. Eso ocurre y ocurre constantemente con esta estructura financiera, ¿no? Y repito, no solo en Techin, sino en muchísimas de las demás empresas. Bueno, eso es un poco algunos de los datos que les queríamos traer. Así que bueno, muchas gracias. Ahora no sé si Pablo o Natalia tenían la palabra. Sí, vamos con Natalia, que está allí. Ahí te vemos. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero, lo que me gustaría es felicitar a los autores que vienen ya desarrollando varias investigaciones en este sentido. Esta felicitación es un poco por el gran laburo que vienen haciendo, pero también por el compromiso de comunicar todos estos hallazgos y que no queden, digamos, encerrados quizás en congresos académicos, sino también que se generen este tipo de eventos con el acompañamiento de la FES para que se difundan. En segundo lugar, destacar la importancia que tienen estos estudios para poder estudiar y pensar el capitalismo actual. Un poco lo decía Maju al inicio de la charla, la importancia que tienen por el lugar, la configuración que han generado las multinacionales en los últimos tiempos, en esto de que bien expresaban los autores del documento, en relación a la arquitectura, la complejidad de la arquitectura corporativa que se arma para fugar dinero al exterior y también para evadir y eludir impuestos. Y en ese sentido me parece que estos estudios que a partir del estudio de balances, que bien decía Alejandro, que nosotros también acá con el MATE hemos avanzado en algunos estudios más relacionados, vinculados con el sector agroexportador, y en ese sentido el acceso a la información pública en el país es bastante complicada, así que es una buena noticia de que se puedan haber accedido a estos balances de Uruguay de la manera que lo hicieron. Y en segundo lugar, en relación a destacar la importancia de este estudio, en relación a un tema muy actual, que los estudiantes y las estudiantes pueden estar siguiendo, que es justamente la limitación al desarrollo económico de nuestros países a partir de la fuga de capitales, y cómo entender estas estructuras y cómo operan para poder canalizar esos excedentes hacia el exterior, terminan condicionando nuestro propio desarrollo. Entonces podemos discutir hoy las faltantes de divisas, el dólar soja y demás, pero si no podemos ver los problemas estructurales que tienen los estados nacionales hoy para poder justamente regular y controlar este tipo de maniobras, es muy difícil poder pensar en una salida de largo plazo en relación al desarrollo económico. Y en relación a esto, también traer un poquito, cruzar yo sé también que los compañeros han avanzado también en estudios de las empresas del sector agroexportador, pero bueno, pensar en la relevancia que tienen
cuando nosotros hablamos que 10 empresas, menos de 10 empresas, concentran el 45% de las exportaciones del país. Y si pensamos en el grupo Techin, tiene doble relevancia, porque no solamente está inserto en el mercado internacional, y por lo tanto, digamos, a partir de estas maniobras que destacan los compañeros en relación a los precios de transferencia, también, digamos, que tiene una relevancia, porque el sector siderúrgico en el país exporta el 1,5%, tiene la participación del 1,5% en las exportaciones nacionales, también la rama de petróleo y gas, pero también la importancia en el mercado interno. Y en relación a esto, pensar también en el monopolio, digamos, que significa el grupo Techin, y muchas veces cómo hacer desde los estados nacionales, pensando en esto del gasoducto Néstor Kirchner, para poder, de alguna manera, condicionar, digamos, si pensamos en el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, de alguna manera se puede criticar de que un mismo grupo concentre todas esas etapas, pero lo cierto es que el desarrollo del grupo Techin y de la economía nacional permitió que la única opción que tenga el país sea que el único oferente sea justamente este grupo. Entonces, ¿cómo hacen los estados y qué herramientas tiene como para poder condicionar de última, como segunda opción, a este tipo de empresas? Un poquito era lo primero que quería decir, la relevancia, y cómo este estudio se relaciona y se vincula con los temas que hoy estamos discutiendo, en relación a la restricción externa y las imposibilidades de desarrollo económico, y en relación a cómo hacemos para controlar esa fuga de dólares del país. El estudio me parece también que es muy contundente en el análisis sintético, pero muy claro de cómo se consolida el grupo, primero a nivel nacional y luego su internacionalización reciente, y en eso me parece que también trae, si pueden acceder al documento y ver justamente la complejidad que tiene de armar esa gran telaraña de empresas. Ya no podemos hablar de cadenas de valor, sino que es una red de valor y valorización financiera que generaron estas corporaciones, que no solamente en Argentina, como decía Gustavo, sino a nivel internacional, y la complejidad que exige en el análisis riguroso que tuvieron los autores para poder armar justamente esa red, y no solamente armarla en relación a las estructuras de propiedad, sino también ver la división del trabajo que tienen estas estructuras corporativas, donde tenemos empresas que son las que producen, otras empresas que son las que comercializan, y a partir de estas maniobras, bien decían los compañeros, permiten de alguna manera fugar los capitales hacia el exterior, y hay otras empresas que son las que se encargan de la parte financiera. Es decir, estamos hablando de una complejidad organizacional que habilita justamente, que son pensadas y son planificadas de las corporaciones, y que habilitan justamente todo este tipo de maniobras. Y ahí pienso, en relación a esto que decía Alejandro, de cómo los estados, digamos, pueden regular y controlar justamente a corporaciones que están transnacionalizadas, y que en el estudio lo dicen muy bien, que también no solamente permiten valorizar estos capitales y fugarlos al exterior, y eludir o evadir impuestos, sino también de alguna manera poder contraponerse al poder de los estados nacionales, como por ejemplo, si tienen una empresa controlante del exterior y hay un juicio en un país, pueden apelar a que no corresponde el marco nacional para llevar adelante ese proceso judicial, y por lo tanto apelar a organismos internacionales como el CIAI, que termina favoreciendo justamente a esas corporaciones. Entonces, como de alguna manera lo que estamos discutiendo con este documento, y lo que me parece muy interesante, es poder pensar que lo que se está discutiendo es poder. Es decir, el poder económico que han desarrollado en los últimos 30 años estas grandes corporaciones, y cómo los estados nacionales se quedan chicos, se quedan pequeños y debilitados en frente de estas grandes corporaciones. Y en ese sentido coincido plenamente en lo que decían los compañeros de la necesidad de poder regionalizar y pensar con marcos normativos internacionales para poder afrontar esto. Digamos, Argentina como Estado nacional, más allá que realice distintas iniciativas, que la FIP, digamos, nosotros lo vemos mucho en el sector agroexportador, en todo momento, digamos, los precios de transferencias se están estudiando y se están buscando las maneras para evitar esta ilusión fiscal y tributaria. Sin embargo, digamos, siempre se va más atrás, porque estas grandes corporaciones tienen no solamente
esta gran infraestructura y estos organizaciones internacionales que terminan dirimiendo a favor de ellas, sino también estudios completos. Yo hoy entraba al balance de Ternium y Pricewaterhouse, por supuesto, digamos una gran empresa contable, así como Deloitte, así como tantas otras, que también son de alguna forma, forman parte de toda esta estructura organizacional y que facilita el flujo de capital. En cuanto a observaciones puntuales del análisis de los balances de las cáscaras, me preguntaba por qué en Uruguay, digamos, que en parte creo que se responde en relación a la menor carga tributaria, pero también ahí voy a intercambiar algunos comentarios y preguntas. Me preguntaba cuándo fueron fundadas estas empresas en Uruguay, cuál fue la fecha. De alguna manera, si bien la regulación del secreto bancario, porque la regulación del secreto bancario se levanta en 2016, digamos, como para poder también, digamos, hay distintos países con baja tributación, y esto que está en la parte gris Uruguay, pero bueno, poder vislumbrar un poco por qué Uruguay, digamos, es que también están radicadas otras empresas vinculadas con el sector agroexportador. Es una pregunta que me hago, si es básicamente porque pagan menos tributos. La segunda pregunta que pensaba es en esto del rol que juegan como empresas holding, y vinculada a, que lo menciona en el documento, a la búsqueda de venta de las acciones de Ternium México, que plantean la venta de las acciones que tiene Ternium Argentina en Ternium México, que ahí, digamos, la pregunta viene, sabemos que en Ternium Argentina el Estado tiene participación con la ANSES, con las acciones tras la privatización de la estación de la FJP. ¿Cómo podemos pensar también cómo estas formas de actuar de los grandes holding también tienen que ver con justamente enfrentarse a los estados? Digo, como de alguna manera, una de las hipótesis en relación a esta compra intrafirma también de acciones por parte del mismo grupo, no está vinculada a descapitalizar la empresa argentina que hoy tiene participación estatal, y también pensaba en esto de por qué existen empresas dedicadas a la compra y venta de acciones intrafirma, digamos, y ahí pensar en la fluidez, ¿no? Que me parece que lo que aportan todas estas cáscaras es justamente, es como el lubricante que permite de alguna manera que el capital fluya según las necesidades rápidamente, sin ningún control, sin ninguna restricción. Y ahí también me venía la pregunta cuando veía los datos de 2019 en términos de las posesiones de liquidez de las empresas. ¿Por qué en 2019? ¿Qué vinculación tiene esto con lo que está sucediendo en las otras partes del grupo en otros países? En particular se me venía, pensaba en las vinculaciones con Argentina, digamos, si podemos generar alguna hipótesis que los movimientos en Uruguay tienen que ver con lo que sucede en Ternium, en Tenaris, Argentina. Si ustedes pudieron también, porque de alguna manera, si bien lo vinculan con el gasoducto de Néstor Kirchner, porque de ahí acceden a las cáscaras, después el análisis en la totalidad de los grupos del grupo a nivel internacional, pensaban si piensan avanzar en el futuro en las vinculaciones más en bilaterales con Argentina, es decir, las relaciones de Ternium y Tenaris Argentina y de las otras empresas con estas empresas cáscaras de Uruguay, si los balances habilitan a ver eso, o solamente tienen los datos como empresas relacionadas y vinculadas y no tienen datos sobre Argentina en particular. En relación también a los préstamos intrafirma, esto es algo que también, siguiendo las investigaciones que hemos hecho con el MATE, se dio, digamos, en la mayoría de las grandes empresas del país, en el sector aceitero en particular, también es el mismo mecanismo, digamos, que utilizan las empresas. Sería bien interesante como ir siguiendo ciclos, ¿no?, de endeudamiento y desendeudamiento para fugar, del caso de las empresas transnacionalizadas que operan en el país. Y por último, para no extenderme, pensaba en
en cómo, digamos, justamente el Grupo Techin opera, digamos, pensando ya quizás para la discusión, para incluir a los alumnos y las alumnas si quieren participar, pensaba en las posibles ideas o salidas que podemos pensar en relación a esta situación, y el Grupo Techin de alguna manera opera regionalmente, es decir, su participación es más fuerte a nivel productivo, están en México, en Brasil, en Argentina, bueno, en Uruguay no, porque tienen las empresas cáscaras, pero de alguna manera pensar en si es posible generar estos acuerdos más bilaterales y regionales, pensando en la posibilidad, digamos, de que Lula sea elegido en Brasil y demás, como para poder visualizar también de mecanismos más regionales y posibles para abordar este tipo de complejidades. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Natalia, buenísimo, todos los aportes en diálogo. Ahora vamos con Pablo. Lucas, bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar de esta presentación. En primer lugar, agradecer también a Gustavo y a Ale por compartir este informe excelente con nuestra materia, con Pablo, con los y las estudiantes. Y a mí me surgían un montón de preguntas también en función de lo que comentaba la colega Natalia y después de leer el informe. Y como no puedo soslayar mi mirada historicista de los fenómenos económicos, me surgían toda una serie de inquietudes vinculadas sobre todo con este proceso de financiarización y toda la constitución de esta ingeniería tan sofisticada, tan compleja de empresas cáscaras, y que ustedes también lo mencionan en el informe, pero me gustaría también un poco, si después lo pueden explayar, y es algo que vamos a empezar a comentar también con los y las estudiantes en la materia más adelante, también un poco los determinantes más productivos de esa internacionalización financiera. Y ahí ustedes lo mencionan en el informe, y me parecía que estaba bueno traerlo a colación, que el Grupo Techin, como también dijo Gustavo recién ahora en la presentación oral, siempre tuvo un vínculo privilegiado con el Estado, ¿no? Con el Estado argentino en particular, y ese vínculo privilegiado fue uno de los elementos centrales o una de las plataformas o los trampolines que permitió dar este salto internacional del Grupo Techin hacia otras latitudes. Y en ese sentido no quería dejar de mencionar, y tal vez está bueno para conversar con Gustavo y con Ale, alguna serie de hitos en la historia del Grupo Techin. Y en particular algo que vamos a empezar a ver en la materia a partir de las próximas clases, que es lo que a mí me parece que es un punto de inflexión en la historia del grupo, que es justamente la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Y no casualmente, el año 1976 es el año donde se concreta el proceso de integración vertical de una de las empresas del Grupo Techin, que en esa época se llamaba Dalmine Siderca, que le permite completar todo el proceso productivo aguas abajo y aguas arriba. Y esa cuestión no me parece menor porque, en alguna medida, es como una especie de plataforma o prolegómeno de toda esta internacionalización productiva y financiera específica que va a lograr el grupo, sobre todo a partir de los 90 y los 2000 en adelante. Pero por ahí estaría bueno, si después quieren profundizar o ampliar un poco más, esa cuestión de la integración productiva del Grupo Techin y cómo esa salida hacia el exterior, esa internacionalización productiva y financiera del grupo, también comienza en los 70. Ahí recuerdo algunos trabajos de Patricia Jerez, de Roberto Bizán, y otros colegas importantes que han estudiado el sector siderúrgico en general, y a Techin en particular, cómo la salida, entre comillas, exportadora de los grandes grupos siderúrgicos argentinos, y en particular Propulsora Siderúrgica y Dalmine Siderca, que pertenecían al Grupo Techin, se da justamente a partir de los 70 y la década de los 80, en un contexto de reestructuración regresiva y heterogénea de la producción siderúrgica a nivel mundial, y de depresión o achicamiento de la demanda interna de productos siderúrgicos, en el caso argentino a partir del 76. Y ahí también una pregunta, a ver si ustedes pudieron rastrear algunas líneas de continuidad y de ruptura,
en cuáles fueron los determinantes endógenos y exógenos de esta internacionalización productiva y financiera del Grupo Techin para ver rupturas y continuidades entre el proceso que se da y se inicia en los 70 con lo que se verifica desde los 90 y de los 2000 en adelante. Y otro elemento que me parecía también que estaría bueno para profundizar y vincular y ampliar, y para conversar acá con todos y todas, es algo que mencionó también Gustavo en la presentación, que es cómo en los 90 la participación de Techin en las privatizaciones, en particular de la empresa siderúrgica más importante de la Argentina, que era estatal, que era Somisa, es también otro empujón, otro envión fundamental para este proceso de internacionalización productiva y financiera del grupo. Y también mencionar que esa internacionalización productiva y financiera siempre, y no dejar de remarcarlo, siempre estuvo apalancada, en el caso argentino, por el vínculo preferencial y privilegiado con el Estado. Desde la participación de Techin también, recordando y haciendo memoria, en la privatización periférica de YPF a partir del 77, algo que también vamos a ver en la materia, a partir de las próximas clases, el proceso de privatización periférica que se inicia con la última dictadura y después de privatización plena de las empresas públicas durante los 90, como toda una serie de hitos y acontecimientos fundantes, bisagras, puntos de inflexión, que me parece que también constituyen un poco el background o el soporte de este proceso de internacionalización productiva y financiera que da el grupo, y en este caso específico con las cáscaras en Uruguay. Así que me parecía que estaba bueno también como historizar un poco todo el proceso, que tiene que ver un poco también con lo que decía Ale, con lo que decía Gustavo, de este capitalismo contemporáneo, esta lógica financiera que invade también a las empresas productivas a partir de los 70, o de fines de los 60, y después de la crisis de Bretton Woods en el 71, la famosa crisis del petróleo del 73, etcétera, etcétera. Toda una serie de hitos y acontecimientos que fueron configurando este proceso de globalización financiera que empezó a impregnar a buena parte de las empresas productivas. Así que bueno, nada, un poco para estos comentarios y estas preguntas para ampliar y para profundizar, y sobre todo, bueno, agradecer nuevamente y felicitar a Ale y a Gustavo por el trabajo, y me parece que es un trabajo imprescindible, porque también nos interpela en términos de lo que decía también la colega Natalia, de, bueno, qué tipo de soluciones o respuestas se pueden dar a estos mecanismos de elusión y evasión impositiva, qué tipos de soluciones o de respuestas se pueden dar en términos de política pública, ya sea a nivel local como a nivel regional. Así que bueno, también me interpelaba mucho el informe por, bueno, qué es lo que se puede hacer desde el Estado, desde los estados de América Latina para por lo menos morigerar un poco todos estos procesos. Así que bueno, eso quería compartir, estos comentarios y estas preguntas y dudas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, por armar esto. La verdad que, en primer lugar, me suma lo que dijeron Natalia y Lucas con relación a la felicitación a los autores, a Gustavo y Alejandro por este ejercicio didáctico, pero que también tiene un componente político muy importante, y es hacer inteligibles y contribuir a la difusión de estos temas tan complejos, tan arduos, por momentos crípticos, pero de tanta importancia y relevancia para la sociedad en su conjunto, ¿sí? Como dijeron al principio, son temas muy importantes, con mucho impacto productivo, laboral, financiero, y están un poco lejanos por su complejidad y también por falta de información. Como señalaba Alejandro, no siempre está toda la información disponible, y de por sí hay que analizarla, y que ellos vienen trabajando, han hecho un trabajo muy bueno también de aporte con relación al caso de Vicentino, ahora se suma esto, vienen haciendo un aporte muy rico, muy relevante, que yo celebro y por supuesto los impulso a que continúen. Por mi parte, yo quería simplemente, así como Lucas pensó en el pasado y por su sesgo fue hacia atrás, yo voy a tratar de pensar hacia adelante, y es, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque esto es lo que plantean Gustavo y Alejandro, es un desafío muy relevante, ¿sí?
y yo no voy a ser original, voy a decir, es complejo. Es complejo. Es complejo porque por las transformaciones que ha habido en el capitalismo financiarizado, las corporaciones son cada vez más poderosas, cuentan con cada vez más recursos técnicos, políticos, económicos, financieros, con toda una gama de actores subsidiarios que contribuyen a reforzar esta posición dominante, estudios de abogados, estudios contables, consultorías, etc. Y los estados, como efecto también del desarrollo, del despliegue del pensamiento neoliberal, cuentan con recursos cada vez más limitados. Primero con recursos financieros más limitados, porque estamos en un contexto en el cual los impuestos son vistos como carga por estas mismas corporaciones y concomitantemente y lamentablemente por una creciente parte de la sociedad. Sin recursos para financiar los servicios públicos, para financiar capacidades públicas, es difícil controlar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas se puede hacer? Yo pienso, bueno, hay 3 niveles. En primer lugar, es importante trabajar por la reconstrucción, construcción de capacidades nacionales, ¿sí? Acá hay que recuperar la importancia de la planificación y el seguimiento en torno a la estrategia económica. Por supuesto, la evasión fiscal es un delito y hay que sancionarlo. Ahora hay que generar una serie de capacidades muy sofisticadas para controlar más la elusión fiscal, ¿sí? Esta planificación fiscal que las corporaciones tienen bastante bien aceitada. Esto implica mayor cantidad de recursos humanos destinados a esto y mayor capacidad de formación técnico-administrativa en cómo controlar esto. Y ahí los estados nacionales tienen un desafío muy grande en términos de construir y reconstruir estas capacidades técnico-administrativas, pero que son muy relevantes finalmente para sustentar un proceso de desarrollo nacional soberano e inclusivo con mayor equidad, ¿sí? Número 2, aún haciendo esto, los estados solos no pueden hacerlo. Como vimos, buena parte de este proceso se apoya en los mecanismos de vinculación regional y global. Por lo tanto, ahí hay que hacer 2 cosas más. Y acaso es donde yo pongo más el énfasis, es cualquier solución sustentable y de largo plazo implica la construcción de alianzas y consensos regionales y globales con otros estados para generar mecanismos de coordinación económica financiera que faciliten el control. Recientemente se ha anunciado que estamos más cerca de la firma de un convenio de intercambio de información recíproca con los Estados Unidos, con la AFIP de los Estados Unidos, que nos permitiría acceder a mucha información muy relevante para que el Estado argentino pueda grabar depósitos no declarados de actores económicos argentinos, ¿sí? Que no los tienen declarados. Bueno, como esto hace falta mucho más. Es decir, lo que hace falta es vincularse con otros estados nacionales y en foros regionales y globales promoviendo, impulsando esta agenda que es muy importante de intercambio de información fiscal, promoviendo la agenda de intercambio de información de comercio intrafirma, promoviendo e intercambiando información de transacciones financieras que permitan a los estados tener más información y ser capaces de generar estrategias de desarrollo nacional, pero en vistas y con grados de coordinación regional y global. En ese sentido me parece que hay una tarea muy, muy importante, muy desafiante, pero que pone de manifiesto que desarrollo de las capacidades nacionales es importante, pero no es suficiente para superar estructuralmente esta situación. Nuevamente, gracias, los felicito a los autores, a los organizadores, y bueno, les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, todas, todes. Yo creo que podemos ver si hay preguntas de las estudiantes que están acá y a ver si tenemos en YouTube.
allá. ¿Querés acercar? ¿Le podemos hacer con micrófono o no? ¿O así se escucha? No, porque no se escucha la gente que no. No te preocupes. ¿no? ¿Puedo tirar el cable? No, en realidad quería saber si esto de que Uruguay tiene como muy poco porcentaje de impuesto a las ganancias tiene que ver con la gestión actual o es una cuestión histórica. Y también quería saber, que no sé si lo dijeron y me perdí, ¿hace cuánto tiempo están estas empresas cáscaras en Uruguay? Que tampoco me acuerdo. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar algo? De acá y después responden varias juntas. Yo quería preguntar cuánto es el porcentaje sobre la ganancia total que declara Techin a nivel global que está en la Argentina declarado, si saben ese dato. Bueno, yo pregunto, porque en la semana me estuve interiorizando por la autopista oeste, que fue cancelado el contrato a través de nuestro ministro de Desarrollo, Catopodis, de Obras Públicas, perdón. Y quería saber si con estos informes del CONICET, que la verdad que es fantástico, también se puede hacer algo que estas empresas queden trabados los contratos que tienen hasta hoy, ¿no? Porque entiendo que Techin es la única empresa que tiene los caños sin costura, que son los necesarios para el trayecto del gasoducto. Entonces, al ser una empresa primordial en este sentido del insumo que provee, si se puede cancelar estos contratos con las empresas cáscaras que ellos proveen mismos, ¿no? Para evitar impuestos. ¿No más? ¿No más? Bueno, en YouTube hay muchos halagos para ustedes, después los leen, no preguntas. Solo quiero decir para la gente que está en YouTube que sí, que tuvimos un problema técnico que no le escuchamos a Nati, pero que después vamos a volver a subir el video y va a quedar con el sonido. Solo te escuchamos acá, Nati, recién. Lamento, pero para el resto después lo vamos a subir y va a quedar bien grabado con todo el sonido. Bueno, son muchas cuestiones. Yo lo intento ordenar de esta forma. Primero, empezar retomando algo que decía Maju y que tocó Pablo, que es por qué esto es importante para poder combatir la desigualdad. O sea, creo que nosotros estamos muy interesados en estos temas por esto, pues nos parece nodal y una traba muy importante en el combate contra la desigualdad. Y yo lo dividiría en dos cuestiones, una la mencionó Maju y otra la mencionó Pablo. Una es lo que estamos perdiendo en recaudación, el Estado está perdiendo de recaudar por estas maniobras. Maju lo dijo, yo lo refuerzo, las estimaciones son entre 1.300 y 2.300 millones de dólares Argentina pierde por año por este tipo de maniobras. Esto seguro según Tax Justice Network. O sea, fíjense la magnitud. Y esto no son dólares que entrarían, sino recaudación que el Estado puede usar para hospitales públicos, para escuelas públicas, 2.000 millones de dólares. Pero eso no, yo diría que incluso eso no es lo peor. Lo peor es el mensaje que está dando al conjunto de la sociedad. Y es, los sectores más ricos de Argentina pueden eludir, como estamos viendo, obligaciones que el resto de la población no. Y eso, en un país que tiene, me agarro lo que decía Pablo, una cultura fiscal, llamémosle flojita,
incide muy negativamente en cómo el Estado se legitima, por ejemplo, cuando tiene que cobrar impuestos para ofrecer bienes públicos. Estamos hablando, la población más rica, si se quiere, Mariana Heredia me va a matar, pero el 1% más rico de Argentina, eludiendo miles de millones de dólares. Esto es un mensaje tremendo y que yo no quiero ponerlo, pero atenta no contra la igualdad, atenta contra el concepto democrático. Por eso tenemos que combatir esto, y por eso el mundo hoy, y los países desarrollados, ni siquiera los que somos más afectados en términos relativos, sino los países desarrollados, están viendo cómo eliminamos la cuestión de las guaridas fiscales. La OCDE está planeando esto, ¿está bien? La segunda cuestión que por ahí me permite ordenar las cuestiones que se fueron diciendo es, este estudio habla de dos procesos que son centrales y a los cuales el Estado no está a la altura para enfrentar, o ha demostrado que no ha estado a la altura de enfrentar hasta ahora. ¿Y cuáles son esas dos historias? Una es la historia de una empresa grande local que se transforma en una gran empresa multinacional, que es Techin. Techin era una gran empresa local y en las últimas 30, 40 años se transformó en una empresa multinacional. ¿Esto pasa solo acá en Argentina? No, pasa en buena parte del mundo. Es decir, los grandes multinacionales hoy de la electrónica, yo veo a mis hijos con el celular, qué sé yo, LG, Samsung, eran grupos locales, Corea, que se transformaron en grandes multinacionales. Y esos problemas que mencionaba Natalia y que mencionaba Lucas, se vivieron allá y los vimos nosotros. Y es la cuestión del poder, como decía bien Natalia. Una cosa es ser un Estado nacional que enfrenta a una gran empresa que tiene el 100% de su negocio en Argentina, es decir, tiene un poder de incidir en las políticas empresariales mucho mayor que un Estado, hoy como la Argentina frente a Techin, donde Techin, retomando la pregunta del compañero, es difícil. ¿Cuánto explica Argentina de la producción mundial? Es complicado porque depende mucho del segmento, pero ninguno de los grandes segmentos que mencionamos, yo diría salvo el energético, explica la mayor parte de la facturación argentina. ¿Está bien? Desde hace 20 años, en la rama de tubos sin costura, Argentina explica menos de la mitad, y cada vez menos. Entonces, fíjense el Estado argentino, cuando tiene que negociar con Techin, está negociando con una empresa multinacional. Y eso es un gran desafío, y creo que se refiere a lo que mencionaba Natalia. Es más difícil, enfrentás más dilemas, y creo que algo de la historia de Techin muestra eso. En ese proceso de internacionalización productiva, de transformarse en una multinacional, en general estas empresas cuentan el relato heroico, que es el relato del emprendedor que gracias a la competitividad, al riesgo que sumó, etcétera, etcétera, triunfó. Y bueno, parte de la historia va por muchos riesgos, decisiones acertadas, etcétera, etcétera, etcétera. Techin las tiene, pero lo que en general queda oculto es lo que dice Lucas. Él es modesto, él menciona otros autores, pero él también es un especialista en el tema y tiene artículos, que es justamente que detrás de la historia de Techin, que es una historia exitosa en este sentido, está el Estado argentino. Porque el Estado argentino, en primer lugar, le compró los tubos sin costuras durante 40 años, YPF era el único comprador, ¿está bien? Después subvencionó inversiones de Techin muy importantes para que pudiera exportar. Entonces el Estado estuvo muy presente en ese crecimiento. Claro, uno puede decir, muchos grupos económicos tuvieron ese apoyo y hoy no tienen empresa y está toda la plata en guardias fiscales. ¿Está bien? Eso también hay que decirlo. Y lo que menciona Lucas me parece especialmente importante hoy porque suele aparecer, las privatizaciones fueron, por un lado, un gran riesgo para Techin y fue una gran oportunidad y un gran empuje porque Techin se quedó con la principal siderúrgica argentina. Y eso le permitió, que es Somisa,
le permitió expandirse en un segmento que no era tan importante, que es el que medíamos, el de las chapas, el que hoy es Ternium. Y eso fue una de las patas que le permitió expandirse internacionalmente. Entonces acá hay una historia, que es la historia de transformarse una empresa a un gran grupo multinacional. El Estado argentino le está costando. O sea, le está costando afrontar ese desafío. Y la otra historia, es la historia que mencionaba Pablo, Natalia, etcétera, la financiarización, el rol que tuvieron las guaridas fiscales, la internacionalización financiera, que es lo que venimos también charlando acá. Y ese es otro proceso que implicó grandes desafíos para los estados, no solo para la Argentina, y que les costó al mundo afrontar, y que todavía está viendo cómo le encuentra la vuelta. Ahora nosotros estamos 3 pasos atrás. ¿Está bien? Como buena parte de los países se quiere subdesarrollados, porque tenemos pocos recursos técnicos, porque invertimos poco, porque lo discutimos poco. Y ahí yo retomo lo que dice Pablo. Muchas veces se habla del tema, no, hay que reforzar el sector. No, pero eso a veces es un bla bla. Y acá el bla bla se ve muy claro, porque implica perder 2.000 millones de dólares por estas cuestiones. Entonces, ahí tenemos que tener un Estado a la altura de las circunstancias. Dicho esto, que habla del largo plazo, últimamente ha habido avances. Y hay gente muy comprometida que está en lugares estratégicos que le presta mucha atención a esto, y eso también hay que destacarlo. Pero bueno, parte es también, creo yo, la presión que hace la sociedad civil sobre estos temas. Por eso la fundación, por eso la universidad, poder hacer visible estos procesos. Voy a decir una cosita más que habías dicho. El tema de las fechas, salió varios el tema de las fechas, las empresas. Una de las cuestiones que tienen las empresas cáscara es que son muy fáciles de abrir y muy fáciles de cerrar. ¿Está bien? Entonces, lo que uno ve cuando trata de ver la genealogía es que van teniendo ciclos de vida relativamente cortos. Pero más allá de eso, no es algo reciente. El régimen uruguayo de estímulo a este tipo de cáscaras viene de hace décadas y ha ido transformándose. Por ejemplo, hace muy poco tiempo hubo una reforma del esquema, pero que ya era previo. Uno, si ve las filtraciones de documentos tipo Panama Papers, etc., década del 80. Hay un hito ahí de cómo estas herramientas se empezaron a masificar. Y algo que decía también Pablo con respecto al qué hacer y a lo regional, y acá voy a ser políticamente incorrecto y los hermanos uruguayos por ahí no les guste lo que voy a decir. Uruguay es una guardia fiscal. Y lamentablemente parece ser, nosotros con Gustavo y con la Fundación estamos en un camino de seguir investigando estos temas y de ver el caso de Uruguay, que es sumamente interesante. Hasta ahora podemos decir, había una política de Estado de Uruguay de constituirse en una plataforma para estas empresas. Es una política de Estado, que uno desde acá puede decir, che, eso nos perjudica, es horrible. Ellos siguieron ese camino que tiene beneficios. Por ejemplo, el 0,3% de lo que recaudan de las ganancias de Techin, que salen de acá, de Brasil, de México, les sale gratis. ¿Se entiende? Es 0,3% por tener una oficina ahí y dejarle que hagan lo que quieran. Y por otro lado, hay una infraestructura, digo, en términos más sociológicos, de actores que viven de esto y que son centrales para que esto pase, que son los famosos facilitadores de la fuga, de la elusión fiscal, que son estudios, que son abogados, que son consultoras, que por ejemplo tienen oficinas en Uruguay. Ese edificio que veía el World Trade Center está lleno de eso. Y para un país como Uruguay es relativamente importante esa actividad. Entonces uno puede decirles, che, que bueno, es un camino que... La pregunta es, ¿cómo nosotros dejamos que eso pase? Sí, y un poco, a ver, siguiendo la línea de por qué Uruguay
que la verdad que no tengo la respuesta, y bueno, eso es un poco a lo que vamos a apuntar en los siguientes meses, porque tenemos pendiente un viaje a Uruguay para preguntarle a los propios uruguayos por qué montaron lo que montaron ahí. Tiene que ver con que, y esto viene a colación de que también las guaridas fiscales se van renovando. Es decir, si uno abre el balance contable de una multinacional y lee que tiene, y esto se puede ver en un balance contable de una empresa que cotiza en Nueva York, y dice, mira, mi empresa tiene una filial en las Islas Caimán, tiene una filial en la Isla Bermudas, una en la Isla de Vírgenes Británicas, son todas guaridas fiscales, ¿no? Le cae mal, o sea, ¿por qué? Digo, deslegitima mucho a la empresa, y por ende muchas veces estas multinacionales van variando dónde radican, es decir, van creando y destruyendo las cáscaras de forma tal que sean las modas. Puede decir, la moda en los 2000, en los 90 era crear una filial en Uruguay, es decir, empresario argentino, brasilero, crean filiales, empresas cáscara en Uruguay. También las hay en otros países. Yo en mi tesis doctoral vi un montón de empresas cáscara de empresas argentinas radicadas en España. Es decir, son modas en esto, de que, bueno, ya no se entiende que no es tan virtuoso legitimar justamente la actividad de las multinacionales en las guaridas fiscales tradicionales, como son las que mencioné. Entonces van mudándose, haciendo esto, van creando y descreando empresas cáscara, ¿no? De esta forma. Pero bueno, la pregunta de por qué Uruguay es una pregunta rica que la verdad que no tenemos una respuesta, si bien damos ese dato de lo fiscal, de decir que no pagan impuestos directamente, que es una buena razón para radicarse allí. Lo que es la regulación, la normativa, tenemos que avanzar mucho. Y tendríamos que estudiarla porque justamente nos perjudica. La normativa uruguaya nos perjudica lamentablemente, ¿no? También Natalia había hablado sobre el caso de Ternium México. Muchas veces estas empresas cáscaras se compran y se venden empresas que les pertenecen, es decir, Techin le vende una empresa de Techin a otra empresa de Techin, ¿se entiende? Esto ocurre en todos los grupos económicos, en todas las multinacionales, tiene muchas razones por las cuales se hacen esto. En el caso de Ternium México está controlada por Ternium Argentina, es decir, Ternium Argentina controla una empresa productiva en México. Y la idea, y siempre fue la idea del grupo Ternium, es de que esa empresa productiva en México deje de estar controlada por una empresa argentina, que recordemos que Ternium Argentina tiene algo de participación del Estado a través del ANSES. ¿Y por qué quiere hacer esto? Bueno, tiene que ver con una cuestión de reestructuración corporativa, es decir, que Ternium Argentina deje de controlar a una empresa productiva y que lo haga una cáscara, en este caso, y incluso lo mencionan los balances, dice, yo tengo como estrategia venderle esa empresa que pertenece a Ternium a otra empresa de Ternium en España, que es una cáscara, es decir, que deje de estar controlada por una empresa productiva en Argentina para estar controlada por una cáscara española. Es decir, eso es parte del plan de reestructuración. Esto lo vimos con Alejandro en el caso de Vicentín, cómo montan estructuras corporativas paralelas en guaridas fiscales, es decir, empiezan a comprar y vender empresas entre el mismo grupo para reestructurar la estructura corporativa, ¿no? Y esto le trae muchos beneficios ¿por qué? Porque las cáscaras, los holdings desde Uruguay, desde España, donde sea, traen beneficios en esta idea, en esta finalidad que es la planificación fiscal, la fuga de capital, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, había un poco ese es el panorama. No sé si contestamos un poco. Y yo creo que lo de los juicios, lo que decía la compañera del tema de las autopistas, los juicios, y creo que lo había mencionado Natalia, nosotros acá no lo reforzamos, pero es sumamente importante, que es el efecto también, y que tiene que ver con el poder, el efecto que tiene esto sobre el reclamo ante el Estado argentino, si hay algún diferendo. O sea, que el propietario de Tecpetrol sea una cáscara en Uruguay, Tecpetrol, empresa argentina, cáscara en Uruguay, habilita al grupo a hacer demandas en el CIADI si hay algún problema. ¿Está bien? Eso es muy importante porque Argentina suscribió a todos los convenios y habilitó eso. Y hoy sigue teniendo problemas por eso. Entonces, fíjense, una empresa argentina, como tiene cáscaras afuera, es una multinacional. Y si tiene un problema con el Estado argentino, va a reclamar a los tribunales de afuera. Esto ya pasó con Techin. Tecpetrol tiene un reclamo en el CIADI porque había un plan de fomento energético que el gobierno de Macri después modificó. Están litigando en el CIADI. Lo mismo si pasa algo con Vaca Muerta, con el gasoducto, puede pasar lo mismo. Decía el tema de qué se puede hacer con esto con respecto a la... En realidad, no sé si entendí bien, pero no tiene una relación directa, ¿está bien? Lo que sí nosotros creo que deberíamos poder pedir es que inhabilitar este mecanismo, ¿está bien? Poder cortar ese vínculo y evitar de mínima, ni te digo ya que no nos hagan juicio las multinacionales en el CIADI, eso sería, digamos, bastante importante, pero bueno, implica una movida mayor. Sí, eso salió hoy. Y lamentablemente es muy probable que inicien un juicio en el CIADI. Es decir, justamente ¿por qué se le dio el beneficio a la autopista del oeste? Porque iban a iniciar un juicio en el CIADI. Y ahora, como se le da de baja el contrato, van a iniciar ese juicio en el CIADI. Seguramente lo van a iniciar. Entonces, ahí tenemos un gran problema que es estrategias de largo plazo, pero el problema no es cuando surge el conflicto. El problema es que tenemos que enfrentarlo antes, cuando hacemos los contratos de licitación, cuando nosotros licitamos algo y tenemos un conjunto de empresas, le damos una licitación a una empresa que tienen cáscaras, decir no, no al lugar, o sea, eso estaría bueno. Lo vinculo por ahí. Bueno, ¿cerramos? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en la USAM, en el curso, a los estudiantes que se quedaron. Y eso, y sigan pendientes de todas, es como estudiantes que se entusiasmen con estos temas, que necesitamos seguir bajándolos a tierra también y tener estas discusiones más cotidianamente, que son discusiones políticas y eso, y hablan de la justicia y de vivir en sociedades más democráticas también, como bien trajo Alejandro. Bueno, muchas gracias. Ay, no la saludamos, Natalia. Natalia, ya te